de la gente que ni siquiera necesita ser conocida por el favorecido para ser típica. Sí conlleva a eludir las investigaciones de la autoridad encaminadas a descubrir a los autores de los hechos o sus partícipes en otros grados, determinando las respectivas responsabilidades. Y acerca del fraude procesal, merece también ese estudio correspondiente de elementos, cuando se debe precisar que el fraude equivale a engaño, que consiste en cualquier falta de verdad, debida simulación entre lo que se piensa o se dice o se hace creer, instigando o induciendo a otra persona a actuar en la forma que interesa. Significa el engaño en los procesos judiciales, siendo la forma más común de vulnerar ese bien jurídico de la administración de justicia. Desviarla de su verdadera función, que es la protección de relaciones jurídicas. Por ello es necesario que haya una actuación judicial o administrativa ante los funcionarios y que de ellos se desprenda que deben resolver algún asunto jurídico. Por lo anterior, para que se califique el delito de fraude procesal, se requiere que ese actuar pueda incidir en la decisión judicial basado en situaciones o hechos que influyan en una decisión, y su factor subjetivo se constituye en la intención del autor de conseguir resolución contraria a la ley. Es decir, que solo existe cuando el sujeto activo tiene conocimiento de que actuó con dolo para engañar y conducir mediante error a un empleado oficial. Una vez hechas esas precisiones, pasa el despacho a efectuar test de ponderación, con lo que también expusieron los demás intervinientes que en su momento y oportunidad controvirtieron la solicitud de la Fiscalía. Es decir, se entrará a valorar las intervenciones del señor delegado del Ministerio Público, los defensores técnicos y asimismo la defensa material que se ejerce en este evento. Para ello, entonces, sus peticiones, sus argumentaciones y además los elementos materiales probatorios que tuvieron a bien exhibir a este despacho. Y que, según ese conocimiento que se ha dado dentro de esta actuación, la presente investigación se originó por los presuntos comportamientos delictuales, de los cuales, dice el señor fiscal, obtuvo conocimiento ante la interceptación de comunicaciones telefónicas de unas personas que hasta el momento no sabemos ni sus nombres ni sus calidades dentro de esta actuación. La número 11-00-160.028-2010-038-57. Por el presunto delito de homicidio de Luis Andrés Colmenares. Para mí surgió la investigación de este proceso allí, pero el señor fiscal nos informó que sometió a control de legalidad pertinente, lo cual no es discutible dentro de este despacho, para este despacho judicial, esas interceptaciones. Las cuales, y para referirme a esas interceptaciones, debo hacer el estudio constitucional y legal de las mismas. Por ello, entonces, me permito retomar lo argumentado por el señor fiscal, cuando me indicó
que la presente actuación se originó fue desde la muerte del joven Colmenares, y que en el transcurso de su investigación ha recolectado otros elementos materiales probatorios a través de la interceptación de comunicaciones, de las cuales hizo inferencia de otros delitos que se relacionan con el de origen, y por eso no hizo la ruptura de la unidad procesal, sino que se abrogó la función de otro fiscal delegado ante la unidad de delitos contra la administración de justicia. Y por ello, señor fiscal, en esta decisión usted soporta la legalidad y la garantía de esos derechos fundamentales. ¿Por qué? Porque si usted realiza interceptaciones de comunicaciones dentro de esta actuación 2010-03857, donde sabemos que hay imputados conocidos y tienen reconocidos sus defensores, debió citarlos de conformidad con el artículo 155 del Código de Procedimiento Penal. La sentencia C025 de 2009 y la sentencia C127 de 2011, donde se anuncia que las audiencias preliminares que se lleven a cabo luego de realizadas las imputaciones deben obligatoriamente ser realizadas con el acompañamiento de los imputados o sus defensores. Es decir, señor fiscal, si usted me dice que había llevado a cabo audiencia para control de legalidad de la interceptación de comunicaciones realizadas en este proceso, debió citar a Laura Moreno y a Jessy y a sus defensores, porque es dentro de este proceso que ellas están siendo imputadas, tienen un defensor de confianza reconocido. Además de ello, debía también citar o hacer la inclusión de un agente especial que se me ha dicho se solicitó por Laura en esta actuación, en esta de homicidio, porque usted me dijo que no le parecía que el origen de esta actuación fue el homicidio, cuando yo lo que considero es que de esta investigación fueron las interceptaciones de comunicaciones. Como le digo, señor fiscal, usted se abroga esa función de investigar también dentro de ese delito contra la vida e integridad otras, como es la eficaz y recta administración de justicia. Y por ello entonces la legalidad para llevar a cabo audiencias preliminares, y como es en este asunto, con la intervención de imputadas, personas imputadas y sus defensores. ¿Por qué no menos dejarlo a usted, señor representante de víctimas, por fuera de esa solicitud de control posterior de interceptación de comunicaciones? Claro, su participación también es activa dentro de esta actuación. Y no se le citó. Y aunque no lo escuché de ninguno de los sujetos procesales, esa es la valoración que como, y quiero que me interpreten bien, que como a las 10 de la noche del sábado comencé a observar dentro de este proceso. Y por ello la necesidad de valorar más aún cada una de sus
intervenciones. Esa omisión que les he mencionado la verifiqué de manera formal y material dentro de la carpeta que me fue entregada por el centro de servicios, donde efectivamente observo una solicitud del 19 de octubre del 2011 ante el Centro de Servicios Judiciales. Y entonces me dirán, pero si lo que hemos hablado del 19 es la orden de captura, pero es que dentro de la misma actuación se hizo solicitud de control posterior de interceptación de comunicaciones. Tratamos de la misma investigación, señor fiscal, siempre me lo dijo hasta la saciedad. Por ello es que no entiendo las razones para omitir y dar cumplimiento a los principios legales y constitucionales que le hago saber del artículo 155 del Código de Procedimiento Penal, la sentencia C025 de 2009 y la sentencia C127 de 2011. Yo sé, señor fiscal, que usted me dirá, pero si yo hago esa citación, entonces Aide y María del Pilar se informarían de lo sucedido en esa audiencia preliminar. Por ello es que, señor fiscal, su deber, al observar que se estaban cometiendo otros delitos que no tienen que ver con la vida y la integridad, era realizar la ruptura de la unidad procesal y dejar a consideración de otro fiscal con las mismas capacidades que usted se ha mencionado en esta audiencia como propias, la suerte de este asunto que usted mismo investiga y que están en cabeza de Aide y de María del Pilar frente a unas imputaciones de favorecimiento, homicidio y fraude procesal, actuación que debe llevar un fiscal delegado ante esa unidad de administración de justicia, donde, señor fiscal, no existiría esa obligación de citar a Laura y a Jessy o a sus defensores, porque se trata de otra investigación. Yo no me voy a pronunciar acerca de la ilegalidad frente a la interceptación de comunicaciones telefónicas, porque estoy segura de que ese juez de control de garantías, ante esos motivos fundados que usted le hizo saber, señor fiscal, en esa audiencia reservada, donde ni siquiera hizo citación para el Ministerio Público y para el interviniente de víctimas, hablo de la interceptación de comunicaciones para someterlo al control posterior, no de la orden de captura. Me imagino y estoy segura que usted le haría saber a ese juez de control de garantías que efectivamente esas interceptaciones fueron necesarias, adecuadas y proporcionales, y que efectivamente ese derecho de intimidad que tenía una injerencia con esa medida se día ante los propósitos de garantizar una convivencia pacífica y el respeto de unos bienes jurídicos. Pero si es mi deber observar que existió esa irregularidad